México también hace aire, decimos por acá en Sonora, ¿no? En México también hace aire. Y a propósito, esta semana fue de trompicones, de sacadas de lengua, de patadas voladoras, de piquetes de ojos para cumplir con el objetivo. Aquí las razones no importan, ¿eh? Es la impresión que yo tengo. Aquí las razones y el diálogo no importan. Aquí, ¿qué es lo que importa? La presión, el manotazo, la mayoría, la aplanadora. Eso importa. Minorías, ¿qué es eso? En una democracia como esta importan las minorías. Vamos a escuchar, a ver qué dice el senador o el diputado de Acción Nacional, del PRI, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo por qué tendríamos que escuchar eso? Eso no importa, hombre. Aquí lo que importa es que hay un plazo perentorio de un personaje que está terminando su gestión al que hay que entregarle una presea. Corrígeme si estoy mal, mi querido doctor Moisés Gómez Reina, en la apreciación. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada para echarle una mirada al contexto nacional. Moisés Gómez Reina es economista, es maestro en Derecho, es analista político. ¿Cómo te va, Moisés? Buenos días. Muchas gracias, Jesús. Me da mucho gusto saludarte. Pues mira, sí, y hubo ahí un desliz de Mario Delgado hace algunas semanas en el sentido de que tenían que regalarle al presidente esta reforma motivada mucho por aquello que empezó un 5 de febrero cuando la ministra Piña no se levantó cuando llegó el presidente al Teatro de la República en Querétaro y que siguió con el tema de los fallos en contra de la reforma eléctrica, la reforma que le daba posibilidades a la Comisión Federal de Electricidad de tener un derecho de abasto y que dejaba en indefensión a algunos inversionistas, que dicho sea de paso, finalmente se logró salvar con arbitrajes internacionales en donde CFE tendrá que pagar, cierro paréntesis. Entonces, esto de la reforma judicial pues tiene que ver una conjugación entre el tema del reconocimiento de Morena al presidente y la venganza del presidente al Poder Judicial, pero tiene dos componentes adicionales, Jesús. La primera es el discurso de la Cuarta Transformación de que esto fue un mandato popular, de que la gente votó el Plan C en el pasado mes de junio, y bueno, pues cuando tú le preguntas a la gente, y lo ha consignado Roy Campos y algunos otros estudiosos de la demografía, pues la gente no sabe qué es el Plan C, ni siquiera sabe cuáles son los componentes de la reforma judicial. Es una falacia eso que dicen, por esto votó la gente el 2 de junio. Eso no es cierto, eso no estaba en la boleta electoral del 2 de junio. Moisés, fíjate que el discurso de Noroña y de Monreal y de todos los participantes es que es un mandato popular. Entonces, me alcanza el corte de los 15 minutos. ¿Tienes tiempo de aguantarme para regresar contigo y entrarle ya de lleno al tema? Seguro, yo aquí estoy. Esta mañana estoy platicando con Moisés Gómez Reina, maestro en Derecho, economista, analista. Perdón, mi estimado Moisés, te tuve que cortar abruptamente, pero ya sabes cómo es el asunto aquí de la radio. Te interrumpía. Adelante, por favor. Estamos analizando esta cosa que pasó en la semana. Es una cosa, ya no sé ni cómo llamarle, de la aprobación, esta trompicada de la reforma al Poder Judicial. Mira, ya lo comentábamos en alguna ocasión, esto es como una cápsula de liberación prolongada. Sí. Los efectos los vas a ver más adelante, cuando traigas un problema en 2025, 2026, de que un vecino te está demandando porque la propiedad que es tuya, él dice que es de él y vayas a un juzgado y ese juez finalmente determine que es de él, pues ya no vas a tener otras instancias para defenderte en tu propiedad, en tu libertad, en tu salud, en tu vida. Pero pues mucha gente que vive preocupados por cosas más inmediatas, pues no le pone mucho interés a esto. Y la verdad es que la definición de esta reforma es que, en teoría, para garantizar el imperio de la ley, pues violaron la ley,
En teoría, para evitar la corrupción, corrompieron. Claro. En teoría, para acabar con la impunidad, garantizaron la impunidad. Y en teoría, para garantizar la división de poderes, pues hicieron polvo la división de poderes. Entonces, yo lo que creo, Jesús, es que esto ya finalmente, porque ya se hizo la declaratoria oficial el día de ayer en el Senado y en la Cámara de Diputados de la reforma judicial. ¿Esto cuándo pues crees que se publique? ¿Mañana? Para estar en seguramente, así de manera patriotera, pues al más puro estilo. Sí, claro. O sea, pero esto lo que te está diciendo es que aquí hay un cambio de régimen. Ya sin duda. El sistema político por el que se rige ya este país ya no va a ser el equilibrio de poderes, pues tampoco tienes posibilidades de garantizar alternancia en el poder porque el INE está cooptado, ya sabes cómo, y el tribunal también. Tampoco el federalismo, porque el federalismo y los otros gobernadores de Morena te lo pueden decir, o sea, la administración de los recursos, una cosa es la aprobación de los presupuestos de egresos y otra cosa es lo que se ejerce realmente y hacia dónde se va el recurso. Entonces, estás en un sistema que la mayoría de la gente no le interesa realmente porque así lo vistes en el reflejo de la votación y hay que respetarlo. Yo creo que el tema tendrá que ver con dos elementos importantes, Jesús. Uno, las guerras intestinas dentro de Morena por tener el poder, los grupos que obviamente van a crecer al amparo, uno, de lo que va a ser la permanencia virtual o real del presidente López Obrador, expresidente a partir del 1 de octubre. O heredada con su hijo en el partido. Pues, o sea, lo que pasa es que hay muchos gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y demás que se la deben a él y seguramente se la seguirán debiendo. Sin duda. Entonces, ese será un segmento. Y otro segmento entre los que se puedan llamar como los dogmáticos y los moderados dentro de Morena, pero ya estaremos viendo sentados ese tema de guerras intestinas. Y otro, lo que realmente tendrá que comportarse la oposición, las guerras entre la construcción de abajo hacia arriba, la transición hacia la 4T que lo has visto, las peleas entre las nomenclaturas y las bases, y finalmente pues estaremos analizando este cambio de régimen con nuevas reglas, con nuevos elementos básicos a los que tendrá que acostumbrarse pues los diferentes segmentos del poder, Jesús. A ver, Moisés, hablamos de un cambio de régimen. No sabemos bien a bien, qué tipo de régimen. Podemos intuir, podemos inferir, pero esto no es necesariamente un regreso al pasado. Me refiero al PRI de los 60s, de los 70s y casi principios de los 80s. No es necesariamente eso, no es necesariamente aquello que Vargas Llosa en el encuentro de vuelta de principios de los 90s declaró que era la dictadura perfecta. A mí me parece que pudiéramos empezar a atisbar y a buscar otros rasgos en esto, que no es necesariamente un régimen como el del partido hegemónico que representó el PRI. No sé cómo lo estés empezando a leer tú. Mira, yo creo que hay algunos aspectos de ese régimen, como hay algunos aspectos de lo que pasa en Bolivia o pasa en Venezuela. Sí, más autocráticos, más autoritarios. Sí, pero no puedes decir ni vamos a Bolivia, ni vamos a Cuba, ni regresamos a la década de los 70s, 80s con la docena trágica, porque el gobierno en el momento en que identifica algún segmento que no coincide, te va a descalificar. Exacto. O sea, las instituciones actuales, los partidos políticos, el INE como lo conoces, o el árbitro electoral, o el PRIFE, o el Poder Judicial, ya no van a funcionar de hecho ya no funcionan en este nuevo régimen, porque la palabra régimen es el sistema político que rige la nación, las reglas, los juegos, los territorios, los actores, etcétera, etcétera. Y puedes consultar a cualquier ideólogo o estudioso del tema, pero en el sentido práctico, el que te va a decir en la peluquería o en la cantina o en la barra, te va a decir,
pues que esto ya cambió. Sí. Y esto pues, lo vistes en la votación, la gente está más preocupada. A la gente, si tú le dices que no hay medicinas, que el sistema de salud está desmantelado, que hay 200,000 muertos, que hay 50,000 desaparecidos, etcétera, etcétera, y en los medios de comunicación o en la comentocracia, tú lo opinas, pues la gente ya no lo está escuchando, porque este es un régimen que, hay que decirlo, llegó democráticamente al poder, llegó por el voto, se ratificó por el voto, sin embargo está desmantelando todos esos mecanismos. Entonces es muy difícil que sigas caminando por las calles de Nueva York con un mapa de Chicago, mi estimado Jesús. Estoy completamente de acuerdo. O sea, va a haber una Main Street sin duda y una Quinta Avenida, pero no vas a llegar a donde vas, y entonces no lo tienes que leer, y eso es lo que vamos a tener que seguir leyendo, Jesús, hacia adelante. No, me parece más que oportuna y más que pertinente la figura metafórica que pones, ¿no? Impensable andar en una ciudad con un mapa de otra, y es un poco lo que se nos asoma. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Esta semana, hasta donde tengo registro, hay por ahí algo a lo que la presidenta electa le ha dado mucha importancia, que es esta ley indígena, pero está muy cerca ya en la bandeja de salida el tema de la militarización otra vez. ¿Alcanzas a visualizar que en los 15 días que le quedan de gobierno a López Obrador se le entregue también la reforma de la Guardia Nacional, donde la militarización pues deja literalmente de ser civil y se pone en el ejército? Sin duda. De hecho, seguramente esta semana estaremos escuchando las diferentes espacios sobre el tema de la iniciativa de Guardia Nacional y de iniciativa que se tenga de pueblos indígenas. Va a haber una discusión seria, va a haber una discusión fuerte. La de pueblos indígenas, la oposición no va a tener la opción de votarle en contra, porque hay algunos elementos que sin duda se rescatan de manera adecuada de lo que presentó, por ejemplo, la tribu Yaqui hace algunos años, en el 2021. No vienen muchas cosas que debieran de venir. Sí se rescata el tema de reconocer los sistemas normativos indígenas, y viene un poco el tema de la consulta, establece a nivel constitucional el tema de la asignación y ejercicio de presupuestos para comunidades indígenas. No sabemos de dónde va a salir ese recurso tampoco, pero no vienen otras cosas que debieran de venir, como el tema en donde les generan libre determinación y autonomía a los indígenas, o el reconocimiento a sus derechos territoriales, que seguramente no vendrán, pero se discutirá. Y en la Guardia Nacional, pues obviamente ya es la asignación de la Guardia Nacional a la Sedena, a la Marina. No viene en esa iniciativa, por lo menos en el dictamen que se ha circulado, el tema de fortalecer en los municipios las policías de proximidad, el tema de fortalecer los centros de adaptación social, que es donde se da mucho de la extorsión, mucho del tema de las células de crimen organizado. No viene, como no vino en la reforma judicial, el fortalecer también los sistemas de investigación y periciales. Entonces, me parece ser que estaremos discutiendo ese tema en los siguientes días. ¿Crees que alcance a salir, Moisés? Sí, antes del día, sin duda, Jesús, sin duda. O sea, se va a ir López Obrador con las dos medallitas colgadas, la judicial y la militar. 3, ¿no? Se va a ir con la reforma del Poder Judicial, sí. Se va a ir con la reforma de la Guardia Nacional, sí. Y se va a ir con la reforma de los pueblos indígenas. Bueno, también esa, aunque esa la ha promovido más la propia presidenta, ¿no? Pero igual, como dices, las 3. Sí, es correcto. La que sí dudo mucho que vaya a salir es la de la autonomía de los órganos autónomos. De los órganos autónomos. Siento que ahí está un poco parado el tema, incluso al interior del gobierno electo, Jesús. Pues a ver, vamos a ver. Híjole, pues vienen otra vez días intensos, viene una semana intensa en las cámaras.
Moisés, te agradezco mucho, como cada semana, tu generosidad para compartir con la audiencia tu análisis sobre el contexto nacional. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te leemos? @Gómez Reina en Twitter, y pues agradecido por este espacio aquí contigo, Jesús, cada semana. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y buen fin de semana.